Bacteriófagos. Durante muchos años, las enfermedades bacterianas han representado una de las mayores amenazas para la salud del ser humano. Desde tiempos inmemorables, la raza humana ha sufrido pérdidas de grandes partes de población por estas destructivas armas. Primero que nada, tenemos que definir qué es una bacteria. Las bacterias son un reino de los seres vivos que, si los tenemos que diferenciar entre los demás seres vivos, las podemos caracterizar por ser organismos unicelulares procariontes, es decir, que poseen una sola célula procariota, que bien se sabe que fue la primera célula que pudo haber existido. Las bacterias son muy especiales, pues son organismos muy escurridizos. A diferencia de sus primos microbiológicos, los protozoarios, las bacterias suelen tener un tamaño de entre 1 a 10 micras, muy pequeño. Esto ocasiona que las bacterias sean organismos que fácilmente se encuentran en seres pluricelulares, como animales y nosotros. Dentro de la bacteriología de los humanos podemos encontrar que estos organismos son el enemigo número 1 de nuestro sistema inmunológico, tanto que hay un leucocito que literalmente se dedica a exterminar bacterias. Neutrófilos. Ojo, que no todas las bacterias representan una amenaza o significan una muerte segura para nosotros. En nuestro cuerpo poseemos bacterias buenas, bacterias que han creado un lazo simbiótico dentro de nuestro organismo. Existen bacterias que nos ayudan al consumo de alimentos, como lo son los lactobacilos, que nos ayudan a digerir y a evitar la putrefacción. También ingerimos las bacterias lácticas, que nos ayudan con procesos antitumorales, laxantes y zootécnicos. Inclusive existen bacterias que nos ayudan a eliminar otras bacterias. Y si seguimos encontraremos que existen muchas bacterias que nos ayudan a sobrevivir o a vivir más cómodamente. El problema viene con las bacterias malas, esas que nos ocasionan enfermedades, nos producen malestares e inclusive la muerte. Estas bacterias son las que generalmente representan un interés científico en el ámbito de la investigación clínica y biomédica. Nuestros cuerpos ya han desarrollado varios métodos de prevención, defensa y protocolos de emergencia para defenderse ante estas feroces cazadoras. Tenemos vellos y mucosa en nuestras vías de entrada a la respiración para que se dificulte a los organismos entrar. A su vez, poseemos cilios en las células de los pulmones, los cuales cumplen la función de atrapar partículas de origen desconocido. Antígeno. Además, contamos con un amplio repertorio de protocolos de emergencia en caso de que se llegue a colar alguna bacteria dentro de nuestro organismo, como el liberar mucosa en exceso con el fin de impedir la entrada de más antígenos, ocasionarnos diarreas muy feas, por cierto, para eliminar bacterias coladas en nuestro sistema digestivo, y el más efectivo e inútil, elevar la temperatura corporal para que las bacterias mueran, aunque nosotros también nos vayamos con ellas. A todo esto, incluso nuestro sistema inmunológico tiene neutrófilos que fagocitan bacterias de todo tipo, además de que maneja una amplia gama de información acerca de nuestras enemigas que se han acumulado con los años y que nos proporcionan inteligencia contra estas mismas. Y si tenemos tantos métodos de defensa, entonces, ¿qué pasa? Bueno, las bacterias, al ser microorganismos, su poder de reproducción y mutabilidad es muy grande. Esto ocasiona que nuevas bacterias aparezcan constantemente, haciendo nuestra inteligencia inútil. Además de que su amplia reproducción hace que nos puedan atacar de manera mucho más agresiva dentro de nuestros cuerpos. Y recordemos que están vivas, así que la evolución también les proporciona ventajas, como la aparición de la cápsula, la cual es un recubrimiento que poseen las bacterias para resistir la fagocitosis de nuestro sistema inmunitario. Esto ha ocasionado que las bacterias vayan atacando y ganando terreno cada vez más en nuestro cuerpo. Por esta razón se requirió una intervención clínica. ¿La solución? Llegó con los antibióticos. Los antibióticos literalmente eliminan todo tipo de bacterias al instante y sin ofrecer alguna resistencia. Al menos eso era al inicio. Pero al tratarse de seres vivos, las bacterias no tardaron en desarrollar inmunidad ante los antibióticos. Las bacterias multidrogoresistentes y extremadamente drogoresistentes representan una amenaza global y, según la OMS, podrían ser un problema a escala global entre las próximas décadas. Con el tiempo, hemos diseñado estrategias con los antibióticos para que las bacterias no tengan oportunidad de generar resistencia, sino que mediante una escala de efectividad y mediante antibióticos específicos para cada enfermedad, se logran erradicar con el mínimo riesgo. Pero los antibióticos se siguen comercializando de manera legal en muchos países, así que la amenaza de bacterias superinmunes a antibióticos sigue en pie. ¿La solución? Los bacteriófagos. Los bacteriófagos son un tipo de virus. Pero, ¿qué es un virus? Los virus básicamente son moléculas de ácidos nucleicos que buscan replicarse a toda costa. Existen virus que secuestran células del cuerpo en humanos o animales. Generalmente no tienen mucho impacto en el organismo, sin embargo, cuando lo tienen genera desastrosas consecuencias.
como el virus del COVID-19, que desató la pandemia mundial que vivimos hace poco. Los virus generalmente pueden infectar células huésped y cambiar la estructura de su ADN, para que en vez de formar proteínas que necesitan para sobrevivir, generen moléculas que ensamblarán más virus. A todo esto, los bacteriófagos son virus que infectan únicamente a bacterias. Su principal huésped es la célula procarionte bacteriana. Los bacteriófagos pueden infectar de dos maneras a las bacterias, mediante el ciclo lisogénico y ciclo lítico. Ciclo lítico. En este ciclo, el bacteriófago introduce su código genético que se infiltra en el ADN bacteriano y modifica las instrucciones para que en vez de que la bacteria fabrique proteínas que garantizan su supervivencia, fabrique componentes para ensamblar nuevos bacteriófagos. Finalmente, los bacteriófagos son tantos que producen una lisación de la célula, algo así como hacerla explotar, liberando miles de bacteriófagos que realizarán el mismo proceso en otras bacterias. Ciclo lisogénico. En este caso, la información genómica se incorpora en el ADN bacteriano y se une a este, con el único propósito de mantener su código genético. Este código se reproducirá a la par del código genético de la bacteria. Los bacteriófagos son eficaces eliminando bacterias, pero ¿a quién se le ocurrió utilizarlos como alternativa clínica? El conocimiento de estos virus tan peculiares inicia en 1915 por Frederick Ward, un bacteriólogo de origen inglés, quien inicialmente descubrió estos virus. Sin embargo, aquel que pudo aplicarlo a la medicina fue Félix de Havel, ahí les diré el nombre, un micólogo y microbiólogo de origen franco-canadiense, quien desarrolló con éxito protocolos terapéuticos para infecciones digestivas en animales y humanos. En estas épocas no se les encontraba muchas funciones a los bacteriófagos, pues el control clínico de enfermedades era aparentemente controlado por los antibióticos. Sin embargo, con la llegada de las bacterias resistentes y superresistentes y con la alerta de la OMS, hemos considerado cualquier alternativa para estar preparados para el posible peor de los casos. Los bacteriófagos demuestran ser efectivos contra bacterias. Esto podría significar una gran alternativa para la medicina moderna, en caso de que los antibióticos se quedaran obsoletos. Pero, ¿por qué son tan efectivos los bacteriófagos? Los bacteriófagos representan diversas variantes que infectan tipos específicos de bacterias. No es como que vayan por la vida viendo, obvio, no porque no tienen ojos, qué bacteria infectar, sino que mediante tamaño y composición de la membrana celular y composición del pili, el bacteriófago consigue entrar en la célula bacteriana. Gracias a esta eficacia, los bacteriófagos consiguen eliminar tipos específicos de bacterias sin afectar las bacterias buenas de un organismo. Los experimentos y ensayos clínicos se remontan a 1919, tratando una bacteria denominada Shigella dysenteriae. El tratamiento se realizó con aparente éxito, sin embargo, perdió el interés pues no se tenían conocimientos exactos acerca de los bacteriófagos, además de que llegó el descubrimiento de la penicilina, el antibiótico más famoso. Sabemos entonces que los bacteriófagos pueden eliminar con eficacia casi cualquier enfermedad bacteriana. Pero, ¿podría pasar lo mismo que sucedió con los antibióticos? ¿Acaso las bacterias no encontrarían una forma de ser resistentes a los bacteriófagos? Pues, primero que nada, al concentrarse las bacterias en defenderse de los bacteriófagos, debilitarían su resistencia a los antibióticos, por lo que usando tratamientos combinados, la terapia antibiótico-bacteriófago podría ser la manera más efectiva de eliminar toda clase de enfermedades. ¿Y si por alguna remota razón las bacterias consiguieran ser resistentes a ambos? Bueno, recordemos que a diferencia de los antibióticos, los fagos poseen un código genético, mismo que puede ser modificado con ingeniería genética. Anteriormente no podría pasar, pero esta ciencia ha dado un avance significativo gracias al CRISPR, pero ese es otro video. Además de que las vías de introducción de bacteriófagos son mucho más sencillas, pueden ser tomadas, respiradas o inyectables, dependiendo del lugar en el que se desarrolle la bacteria. Así pues, los bacteriófagos contarían con armas mejorables y sin límites para eliminar toda clase de bacterias a nuestro gusto. Además, se han demostrado nuevos avances en la biomedicina con ayuda de los bacteriófagos que proponen alternativas interesantes en caso de que las bacterias resistentes no representen una amenaza mundial como se espera. Diversos artículos proponen ideas interesantes como la siguiente: potabilización del agua. Se trata de un proyecto dirigido a la bacteria Escherichia coli. Esta bacteria presente en las heces fecales suele ser un contaminante potencial en el agua potable. La idea es buscar bacteriófagos que eliminen esta bacteria y utilizarlos en el agua potable como un control de calidad en este proceso. Marcadores epidemiológicos. Algunas instituciones de investigación cuentan con bacteriófagos marcadores que funcionan como puntos para encontrar origen de algunas epidemias causadas por bacterias. Escudo antibacteria.
Las industrias que se dedican a crear prótesis en general se preocupan por la contaminación bacteriana que puede ocasionar problemas antes o después del proceso de creación. Es por ello que proponen una mezcla de bacteriófagos y bacterias saprófitas que recubren en forma de capa la prótesis, evitando así que ésta se contamine por otros agentes. Control alimenticio. La industria láctea y cárnica ya considera el uso de bacteriófagos como control de la bacteria Listerna monocitogene, la cual representa una amenaza muy grande, pues esta bacteria se puede reproducir en ambientes de refrigeración. Conclusiones. Vemos entonces que los bacteriófagos sí representan un avance en la biomedicina moderna y que independientemente si se usan para eliminar enfermedades, sí se les tienen usos a estos fascinantes complejos macromoleculares los cuales habitan este vasto planeta. Espero te hayas divertido y hayas aprendido algo más acerca de la biología. Te invito a ver la descripción, donde encontrarás todos los artículos, revistas y libros utilizados para la creación de este video. Además, podrás encontrar los créditos de video de este mismo. Muchas gracias por darme la oportunidad de enseñarte algo más de la biología. Sin más, me despido. Nos vemos a la próxima. No olviden tomar agua y no consumir antibióticos sin receta. Soy Aquaverde y nos vemos hasta la próxima. Chao.